Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté una vez más sobre tu vida. Nuevamente agradecido con el Señor, agradecido con el canal, agradecido con todo aquel que nos da la oportunidad de poder seguir llevando y predicando este mensaje del reino, este mensaje de salvación que Dios ha traído en esta temporada. Agradecido también con cada uno de ustedes que se está conectando y está apoyando y llevando y permitiéndonos también y compartiendo estos mensajes y permitiéndonos que así muchos más puedan seguir conociendo, seguir avanzando, seguir alcanzando los propósitos que Dios ha traído para este tiempo. Quiero que oremos, que le demos gracias al Señor por este día, que le demos gracias al Señor por este mensaje, que sea su Espíritu Santo intercediendo y que sea su Espíritu Santo guiándonos para que todo lo que hoy se ha hablado sea revelado a través de su Espíritu, que no sea nada traído de mí, ni nada que yo esté enseñando, ni nada que yo esté, sino que sea él mismo hablando a cada uno de nosotros. Así que, Señor, una vez más te damos gracias, Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Sabemos que es tu bondad en nosotros, sabemos que es tu espíritu en nosotros, sabemos que eres tú, Señor, manifestando tu vida misma en nosotros, tu reino mismo en nosotros, Padre. Háblanos, Señor, a través de este mensaje. Usa, Señor, esta vasija de honra que tú has puesto aquí para que seas tú hablando, Señor, y trayendo tu mensaje de tu reino, Padre. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que tu mensaje prospere, Señor, y avance en nosotros y podamos seguir expandiendo tu reino, seguir creciendo en fe, seguir aumentando, Señor, todo lo que tú has determinado para este tiempo. Así que, Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre y te pedimos que seas tú tomando el control absoluto de este mensaje, Padre. En tu nombre, amén y amén. Hoy quiero compartirte un mensaje bajo el título Más vale poco revelado que mucho conocido. Esto suena así un poco extraño porque siempre queremos más y siempre buscamos que Dios nos revele más, ¿no? Y debemos buscar que Dios siga revelando más. Pero al final, si todo no es a través de la revelación de Cristo, si no viene todo a través de la revelación de Dios, es como que queda en el aire, como que es algo que simplemente es conocimiento humano, es doctrina humana, es enseñanza humana. Y tiene que ser enseñado, revelado, aprendido a través del Espíritu y visto a través de la luz de la palabra, a través de la luz del Espíritu. Así que, si tienes Biblia, me gustaría que abras en el libro de Proverbios, capítulo 15, del 15 al 17. Vamos a estar leyendo. Recuerda que yo siempre leo en la Nueva Traducción Viviente. No es porque tenga, como he dicho siempre, no es porque tenga nada en contra de ninguna otra Biblia, ni tenga en contra nada de las demás. Simplemente que estoy usando esta versión porque creo que se entiende mejor, creo que se comprende mejor y al final, para nosotros llegar a la revelación de Cristo y conocer la revelación de Dios, es bueno que entendamos lo que estamos leyendo y no usar muchas veces lenguajes más complejos, más, más difíciles a veces de entender. Proverbios dice así: para el abatido cada día acarrea dificultad, pero el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verdura con alguien, un plato de verduras con alguien que ama es mejor que carne asada con alguien que odias. En verdad, el versículo 15 y 17 los puse porque me gustaron, me gustó bastante para tampoco, y también para entender que a veces usamos mal la palabra porque buscamos versículos, los sacamos del texto y del contexto para aplicarlos a nuestra decisión, hacerlo a nuestro gusto. Y no es así, la palabra toda va guiada por un texto y toda lleva un contexto, no lo podemos sacar de ese contexto porque si no la estamos adulterando. Pero en este caso ambos versículos tienen bastante que ver, ¿no? Porque habla de que el abatido acarrea dificultad, pero el corazón feliz, la vida es un banquete continuo.
Y en el 17 dice, un plato de verdura con alguien que ama es mejor que carne asada con alguien que odia. Pero que quiero que hace mucho énfasis y que quiero que valoremos mucho el versículo 16. Dice, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Esto es en todo. A veces pensamos que los proverbios o a veces pensamos que, que lo que tiene que ver para con algo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que la iglesia muchas veces piensa que lo que tiene que Dios solo nos va a hablar con lo que tiene que ver con Él. Mira, Dios nos va a hablar en todo, Dios nos va a guiar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, todo, ya sea en lo laboral, ya sea en lo espiritual, y ya sea en lo económico, ya sea en lo familiar, ya sea en todas las áreas, Dios nos va a guiar y nos va a hablar porque Dios es plenitud y Dios busca que esa plenitud sea en nosotros. En este caso es lo mismo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Más vale tener poco dinero con el temor del Señor que ser rico y vivir sin el temor del Señor, vivir en angustia. Más vale tener poco amigo con el temor del Señor que tener grande cantidad de amistades pero vivir en angustia. Más vale tener poca revelación que tener gran conocimiento sin el temor del Señor. ¿Por qué te dije, por qué tú crees que yo cambie la palabra conocimiento o la palabra revelación por conocimiento? Porque la revelación es algo que viene directamente de parte de Dios. La revelación no es algo que yo te pueda ofrecer, no es algo que yo te pueda dar, no es algo que yo te pueda enseñar. La revelación es algo que es Cristo mismo en ti, es Cristo mismo revelándote, el Dios mismo hablando a tu espíritu. Ahora, el conocimiento es algo que yo te puedo enseñar. Un ejemplo sencillo es que en la escuela los maestros enseñan conocimiento. Un maestro le enseña a un niño a conocer cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide. En la escuela a un niño le enseñan a conocer los ríos de España, los países del mundo, los continentes, los océanos. En una escuela a los niños les enseñan a conocer cómo se escribe, cómo se acentúa, cómo funciona la ortografía. Eso es puramente conocimiento y es algo que se transmite de generación en generación. El conocimiento es algo que es humano porque al final se transmite. Yo te lo llevo a ti y tú lo vas llevando. En parte, para que la palabra pueda ser revelada, nosotros necesitamos parte de conocer. Dice la palabra que hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos, pero todo será revelado. En parte hay cosas que nosotros debemos conocer para poder seguir entendiendo la palabra. Pero hay algo que es la revelación y es algo que Dios nos da. ¿Cuál es nuestra mayor revelación? Nuestra mayor revelación es Cristo. Nuestra mayor revelación es realmente entender y conocer a Cristo. Nuestra mayor revelación es entender que Cristo es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Nuestra mayor revelación es vivir y morir para Cristo. ¿Por qué te digo que esa es nuestra mayor revelación? Porque con eso somos completos. Porque cuando Cristo te he revelado algo que muchas veces la iglesia no ha entendido y que no vive. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, la contestas, no, si la quieres contestar en los comentarios la contestas, pero si no la contestes, te la contestas tú mismo. ¿Tú crees que realmente la iglesia hoy vive en gozo? Yo creo que la iglesia vive muy afligida, estresada, corriendo, muchas veces distante incluso del mismo Dios. Pero fíjate que Gálatas 5 dice que los frutos del Espíritu es paz, amor, paciencia, mansedumbre, gozo, bondad, benignidad. Cuando Cristo te es revelado, tú tienes que tener todo eso. En ti tiene que haber paz, en ti tiene que haber amor, en ti tiene que haber gozo. Y muchas veces la iglesia no vive en el gozo porque no les ha sido revelado en plenitud a Cristo. Han buscado conocer, han buscado aprender por aquí, por allá, y me incluyo, hemos leído un montonón de libros. Mira, tú puedes ver ahí al fondo, aquí, a ver si consigo hacer esto, no, aquí. Tú puedes ver ahí en fondo que hay una estantería llena de libros que yo he leído buscando conocimiento, buscando aprender, buscando muchas cosas,
cuando al fin y al cabo la verdad y mi verdadero conocimiento es revelado a través de Cristo. Lo que yo he aprendido a día de hoy, lo que yo puedo seguir entendiendo a día de hoy es porque Cristo me lo ha revelado. Hay muchas cosas que es Dios en mí que Él ha ido revelando. Tal vez es poco, tal vez yo no tenga la gran revelación como otros tienen, tal vez yo no tenga tanta revelación como otros muestran, ni tanto como conocimiento como otros muestran, pero sabes que esta revelación que es poca en mí, o para mí es mucha, pero para otros será poca, me satisface, me llena de gozo. ¿Por qué? Porque me ha sido revelado Cristo. Y ha sido algo que ha sido revelado directamente por Dios. Y ha sido algo que yo sé que lo que yo he entendido y conozco es directamente Dios y no hay error en ello. En el conocimiento a veces se suceden errores. Mira, el otro día me sucedía algo con el tema con el niño, con el tema de la escuela del niño. Vuelvo a traer la escuela porque como tiene algo que ver con el conocimiento, pues yo aprendí a dividir de una manera muy concreta, pues como toda la vida se había hecho, haciendo el cuadradito ese y números a la izquierda, números a la derecha, y se dividía el de la izquierda por la derecha y se acaba la división. Ahora se hace distinto. Yo no sé hacerlo como lo hacen ahora, pero al fin y al cabo lo importante es llegar al resultado. El conocimiento puede variar y puede cambiar, pero al fin y al cabo lo importante para nosotros es llegar al resultado, que es la revelación en Cristo y es la revelación de Cristo. Puedes conocer muchas cosas y a veces las conocemos mal. Podemos haber aprendido muchas cosas, pero a veces las hemos aprendido mal. ¿Sabes qué? Esto se trata de entender cuál es la revelación y de dónde proviene la revelación. Mi hermano, mi hermana, tú y yo vamos a ser plenos, completamente plenos en Cristo, cuando entendamos cuál es la revelación de Cristo, cuando entendamos que es Cristo revelado en nosotros, cuando entendamos que esto no es simplemente por lo que el hombre pueda enseñarme, sino esto tiene que ver con Dios. Mira, cuando tú lees la Biblia sin revelación, y esto te sonará duro, pero es así, la palabra es un libro que es vivo y eficaz y más cortante que doble espada, que nos da vida, que nos enseña, que nos guía a todos, a cada uno de nosotros. Pero cuando tú lees la Biblia sin buscar la revelación, la lees como mero conocimiento, tú estás leyendo un libro más, un libro muerto. ¿Por qué? Porque la vida la provoca el Espíritu. La vida no la provoca las palabras, la provoca el espíritu que nacen en esas palabras. Y ese espíritu simplemente se manifiesta a través de la revelación del mismo. Ese espíritu simplemente se manifiesta a través de él mismo. Entonces, tú puedes leerte la Biblia cada día si quieres. Me refiero cada día entera, si eres capaz, no sé si puedes, pero tú tienes que buscar, tienes que escudriñar, pero siempre guiado a través de la luz del espíritu. Tú has visto que en la antigüedad usaban un candelabro para leer, lo acercaban y leían, ¿no? Donde ellos querían leer, lo acercaban y el candelabro era la luz que les daba para poder leer. Hoy nosotros leemos a través de teléfonos, a través de tablets, a través de luz eléctrica. Nosotros tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios a través de la luz de un candelabro, poniendo un candelabro que es aquel que nos permite traer claridad a lo que estamos leyendo, con un candelabro que es aquel que nos permite que cuando yo lea tenga claridad en mi espíritu, tenga la evidencia de Dios en mi espíritu. ¿Y quién es ese candelabro si no es nada más que Cristo? Nosotros tenemos que leer la palabra a través de la luz de Cristo, a través del espíritu de Cristo, a través de los ojos de Cristo, porque es la única forma de que Él sea revelado en nosotros. Hoy yo te invito a algo, que no te llenes tanto de conocimiento y busques más revelarte, que Dios te revele. Porque ¿de qué te sirve el conocimiento si no es revelado por Cristo? No sirve de nada. El mismo Pablo nos enseña la importancia de la revelación. Pablo escribe prácticamente 20 de los 24 libros, ahora me he equivocado yo, 14 de los 24 libros o 15 de los 24 libros que hay en el Nuevo Testamento. Él los escribe. Pablo
no había caminado físicamente con Cristo, no había estado con Jesús allí en cada uno de los sermones, no había estado con Jesús en la barca, no había estado con Jesús en ningún sitio. Simplemente el único encuentro que tuvo con Jesús fue cuando lo encontró cara a cara, camino de Damasco. Fue el único encuentro que él tuvo directo y fue simplemente para dejarlo ciego y llevarlo al arrepentimiento. Pero en Pablo leemos las mayores revelaciones del reino de Dios. En Pablo leemos grandes revelaciones que hasta el día de hoy han sido algo que hemos establecido y hemos hecho y utilizado como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y de dónde vino todo eso? Todo eso se lo enseñó Pedro, todo eso se lo enseñó Juan, todo eso se lo enseñó, no sé, Tomás, todo eso se lo enseñó Felipe. No. Pablo, todo eso se lo enseñó Gamaliel, su maestro de la ley. Tampoco. Todo eso lo aprendió siendo fariseo, tampoco. Todo eso lo aprendió teniendo celo de la ley, tampoco. Todo eso fue revelado a través del Espíritu, revelado a través de Cristo mismo en Pablo. Y Pablo lo plasmó y lo reveló para que los gentiles hoy pudiéramos disfrutar del acceso al trono de la gracia. Pero todo fue revelado a través del Espíritu, todo fue revelado a través de la luz de Cristo, todo fue revelado a través de lo que Cristo le enseñó a él. Y eso es lo que Dios está demandando. ¿Pablo conocía la ley? La conocía. Pablo conocía los mandatos antiguos, los conocía. Pero el mismo Pablo dijo, todo esto lo tengo yo por basura. Hay versiones que dicen que todo esto lo tengo yo por estiércol, que todavía es peor. ¿Entendemos la importancia de estas palabras de Pablo? Hoy en día tenemos que entender que dependemos más de la revelación que del conocimiento. Dependemos más de lo que Dios revele en nuestras vidas que lo que nosotros conozcamos. Dependemos más de lo que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, que nosotros conozcamos. Porque mira, yo te voy a poner un ejemplo. Todos conocemos la historia del profeta que Dios mandó casarse con una prostituta. Mi pregunta es, ¿era lícito por la ley? No lo era. ¿Estaba actuando como un sacerdote de Dios? No. ¿Estaba actuando como un profeta de Dios? No. Pero él actuó bajo la revelación y la voluntad de Dios. Entonces, ¿fue correcto lo que hizo? Fue agradable para Dios, fue estimado para Dios, fue el propósito y voluntad de Dios, fue para enseñarle al pueblo cómo es que estaba, pero fue propósito y voluntad de Dios. El profeta jamás se apartó de la voluntad, jamás siguió su cuerpo, jamás siguió lo que él estaba esperando, sino simplemente hizo y cumplió el propósito eterno de Dios en él. Ahora, según el conocimiento, él actuó mal. Según el conocimiento, él lo hizo incorrecto. Según el conocimiento, él no hizo conforme a la ley. Pero según Dios hizo lo perfecto. Y al final, ¿qué importa? Todo importa según lo que Dios te revele. Por eso a veces juzgamos a la gente sin ser capaces de entender que otros tienen una revelación de parte de Dios con un propósito eterno, con un propósito marcado para la eternidad en Dios. Y a veces dejamos de vivir en libertad, dejamos de vivir bajo el gozo, bajo el camino, bajo la guianza de Dios por simplemente no entender que Dios habla a cada uno como quiere y se revela a cada uno como quiere. Y que Dios lo que revela a su pueblo es Él mismo, es su verdad, es su propósito. Saben, a veces nos levantamos en contra de los demás, juzgando a los demás, sin entender que Dios tiene un propósito y Dios le habló y Dios le reveló. Nos hemos levantado muchas veces en contra del Evangelio del Reino, no entendiendo que Dios nos está revelando su reino. Nos hemos levantado muchas veces en contra de aquellos que no se visten como nosotros nos vestimos o que no opinan como nosotros nos opinábamos. Y no entendemos que Dios les ha traído una revelación, que al final es para que el cuerpo sea completo, que al final es para que todo el cuerpo sea uno. Pero nosotros no hemos entendido eso. Es más importante muchas veces, mi hermano, mi hermana, defender la doctrina que nos enseñaron. Defender aquello porque a mí me lo enseñaron, porque yo lo aprendí así. Es cierto, desaprender es mucho más difícil que aprender. Desaprender
es mucho más difícil. Y romper paradigmas mucho más. Y romper estructuras mucho más. Pero ¿sabes qué? Si nosotros no somos moldeables para Cristo, si nosotros no somos como una hoja en el viento que va donde Dios quiere que sople y que Dios la moldea de la forma que ella quiera, sin estructura, sin esa rigidez, nunca vamos a entender la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estructuramos las cosas nos cerramos a cualquier tipo de revelación. Cuando nosotros estructuramos las cosas nos cerramos a que cualquier cosa que venga nuevo de parte de Dios a nuestra vida sea para guiarnos. Cuando nosotros nos guiamos simplemente por lo que hemos conocido y no por lo que ha sido revelado, estamos formando estructuras tan sólidas, tan rígidas en nuestra vida que no nos permiten ver más allá de nuestros propios ojos. No podemos leer la palabra a la luz del Espíritu porque simplemente la vamos a leer a través de nuestro conocimiento. Por eso es tan bueno muchas veces sentarse a leer la palabra diciéndole: Señor, guíame, como si yo no supiera nada, guíame, como si yo no supiera hacer nada. Porque ¿sabes qué? Si alguno cree que sabe algo, bien no sabe ni cómo conviene. Mi amado, mi amada, ha llegado el tiempo de que la revelación de Cristo sea en tu vida. Ha llegado el tiempo de que Dios siga revelándote y mostrándote su reino. Ha llegado el tiempo de que seas flexible, seas moldeable a lo que Dios te está trayendo. Mira, no es lo que yo te estoy trayendo. Yo no soy nadie para traerte revelación. Yo no soy nadie ni tan siquiera para traerte conocimiento. Hay gente que tiene mayores conocimientos que yo, que conoce más que yo y que está mucho más avanzada que yo en muchas cosas. Pero sí que soy alguien para decirte que si quieres aprender, vas a aprender a la mano de Dios, vas a aprender a través de la revelación de Dios y vas a ir creciendo a través de Dios revelándose en ti. Pero eso sí, vas a tener que tener esa suficiente capacidad de ser flexible a lo que Dios está trayendo en cada tiempo en tu vida, flexible a lo que Dios te está hablando en cada momento en tu vida, flexible a que Dios se moldee cada momento en tu vida. Dios no siempre va a seguir los mismos patrones, Dios siempre no lo va a hacer de la misma manera, Dios va a ir variando cada vez de una forma distinta y Dios va a ir rompiendo estructuras en tu vida y va a ir moldeando conforme su propósito y su voluntad. Mira, dice la palabra que Dios hizo al hombre, ¿no? Y lo hizo del polvo. Dios lo moldeó a su imagen y a su semejanza. Dios lo creó a imagen y semejanza del hombre, es decir, lo creó con el mismo apariencia física, pero también lo creó con las mismas capacidades. Dios lo moldeó a esa forma y Dios nos está moldeando a nosotros para que seamos pues como Él, pero debemos ser suficientemente flexibles para que Dios nos moldee. Si nosotros somos rígidos en todo, jamás vamos a ser moldeados a la imagen de Dios. Jamás. ¿Sabes? Dios va a ir hablándote cada día más a tu vida si te dejas moldear con Él. ¿Sabes? Dice la palabra que Dios nos tiene en las palmas de su mano y eso nos encanta a nosotros. Pero significa que si Dios nos tiene en la palma de su mano es porque nos está trabajando poco a poco. Nos está formando a su imagen, nos está formando a su semejanza, nos está enseñando cómo es su reino. ¿Sabe? Y la revelación de su reino no es algo que tú tengas que aprender, sino es algo que tú tienes que recordar. Porque la revelación de Dios, de su imagen, de su semejanza, de su reino, está en ti desde la eternidad. Simplemente tú tienes que traer la memoria, recordar la memoria y ponerla por práctica, porque es así. La revelación de Cristo, la revelación del reino de Dios está en ti, está en tu ADN genético, está porque tú naciste marcado, tú naciste sellado, porque desde la eternidad Dios ya te había hecho, antes de la fundación del mundo, tú ya estabas creado con un propósito eterno, con un diseño eterno, el cual está plasmado en ti y el cual lo único que tienes que dejar es que Dios te lo revele para irlo llevando, irlo plantando, pero tienes que dejarte moldear para que esa revelación sea en ti. ¿Cómo? Con menos conocimiento. No quieras conocer tanto y deja que Dios te revele más. No quieras que conocer, muchas veces queremos que conocer qué significa esta palabra en hebreo. Mira, al final no nos interesa, lo que más nos interesa es que Dios se revele en nosotros. Yo a veces me alegro o me gozo cuando veo gente que no tiene grandes estudios, pero tú ves cómo
Dios es revelado en su vida y con aquella simple entender de que Cristo es en mí y yo en Cristo, entienden y viven en el gozo de Dios, entienden y viven en el gozo y la presencia de Dios constantemente, en la paz del Señor, en la bondad del Señor, sin tener que estar peleando ni discutiendo nada. Y cuando tú miras eso, dices, wow, esta gente realmente ha entendido la revelación de Dios, esta gente realmente ha entendido y vive en el reino de Jesucristo. Porque a veces no es necesario conocer tanto, sino dejarse guiar. Porque Dios lo que único que está buscando es hijos que dependan de Él, no hijos que dependan de su conocimiento. Yo siempre que me paro aquí ante una cámara o ante alguien a traer un mensaje, yo siempre le digo lo mismo al Señor, en la intimidad le digo, Señor, que seas tú y no sea yo. Porque en el momento que sea yo no quiero hacerlo. En el momento que sea algo que proviene de mí no quiero darlo. No quiero enseñarlo, no quiero explicarlo porque va a estar mal. Todo lo que yo haga quiero que provenga de ti, que sea enseñado por ti, que sea plasmado por ti. Y es así que Dios va mostrando. Te invito a que le digas, Señor, revélame tu vida a mí. Dile, Señor, no quiero grandes revelaciones, sino simplemente quiero que sea tu revelación en mí. Y Él en ti, y con eso eres más que victorioso. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, Padre. Eres tú hablando, Señor, y guiándonos cada día más, papá. Te pido hoy que seas tú, Señor, revelándonos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, qué es lo que tú tienes preparado para con nosotros, Señor, pero que seas tú revelándonos y mostrándonos, Señor, tus virtudes, tu poder, Señor, en nosotros. Dios mío, yo te pido que sea tu gozo, tu poder, tu sabiduría y tu revelación en cada uno de nosotros, mostrándonos tu voluntad, mostrándonos tu propósito, Dios mío. Yo te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, mi amada hermana, gracias por conectarte una vez más, gracias por estar presente en esta transmisión o por verlo después de haber sido transmitido. Y como te digo siempre, si crees que este mensaje fue de parte del Señor, pues te invito a que lo compartas para que muchos más puedan recibir esta bendición. Sin más preámbulos, te recuerdo que nos vemos la semana que viene, durante la misma hora, mismo lugar. Y que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Que sea Dios guiándote y guardándote en todo.